En este último video vamos a revisar algunas herramientas de estadística descriptiva. Entre otras, los gráficos que usaremos o que se usan normalmente para analizar la composición de los datos que tienen que ver con su distribución. Una primera aproximación a conocer esa distribución desconocida pues es aplicar este análisis de gráficos que vamos a mostrar a continuación. Con ellos nos podemos ir haciendo una idea de o sospechar algún tipo de distribución y después hacer una prueba analítica, una prueba estadística para ver si efectivamente provienen los datos de la distribución que nosotros creemos. En el curso de estadística no paramétrica se ve una prueba, al menos un par de pruebas para bondad de ajuste. La bondad de ajuste quiere decir establecer qué tan buena o qué tan mala es una distribución para ajustarse a la información que traen nuestros datos. Por eso se le llaman pruebas de bondad de ajuste, y las dos que se ven normalmente en el curso de estadística no paramétrica se llaman la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de la G cuadrada. Bueno, vamos a comenzar con esta primera instrucción y ahorita la explicamos. Lo que se acaba de hacer es ejecutar esta primera función llamada par, que viene de la palabra parámetros. Establece algunos parámetros que se van a tener en cuenta en los gráficos siguientes y se pueden manipular algunas características que por default traen todos los gráficos. Entre ellas, la importante que a mí me interesa ahorita modificar es el número de gráficos que puedo ver al mismo tiempo. Con esta instrucción de mthrow igual a este vector 2,3, le estoy diciendo que yo voy a querer ver al mismo tiempo gráficos distribuidos en 2 filas y 3 columnas. O sea, hasta 6 gráficos al mismo tiempo. Con esta otra instrucción que dice mar, que proviene de la palabra margen, estoy haciendo una división que yo considero me va a ser útil entre los gráficos, un espacio entre los gráficos. Estos valores que dicen aquí 1, 1, 1, 1, yo los puedo ir moviendo entre 0 y 10, 11, lo que sea. Y eso va a estar moviendo los gráficos, va a estar moviendo los espacios que hay entre los gráficos. Y finalmente esta instrucción OMA viene del margen exterior, del out margin. Y ese margen exterior tiene exactamente la misma función que el otro margen, pero ahora ya no es para el espacio entre gráficos, sino es para el espacio fuera de todos los gráficos. Bueno, olvidaba esta instrucción. Esta viene de la palabra background, o sea, del fondo. Es un color que vamos a poner, que aquí no se alcanza a ver, pero es un gris muy tenue para que se vean un poco más elegantes nuestros gráficos. Después de haber ejecutado esta línea de par, que se ejecutó toda esta función, después con esta instrucción estamos generando nuestra muestra aleatoria, en este caso de 1000 muestras que provienen de una normal 01. Con este primer gráfico plot ya estamos haciendo un gráfico descriptivo. A este gráfico se le conoce como gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión son los más simples y lo único que buscan es graficar los puntos, las estaturas, las alturas de los puntos provienen de los valores de los datos y se están tomando como valores para el eje X el número de observación. Por lo tanto, la primera observación, si tuvo una altura de 1.29, entonces aquí en el 1.29 va a estar la altura 1.29, pero en el eje X se va a tomar el valor de 1. Y así voy a tener hasta 1000 datos. Cada uno de los 1000 datos con la altura tomada desde el valor generado en Z. Bueno, con este gráfico de dispersión se puede ya empezar a ver un poco cómo aunque suene repetitivo, cómo se dispersan los datos. En este caso, lo único que se alcanza a notar es que se están concentrando la mayoría a la mitad del gráfico. De forma vertical vemos la mitad,
alrededor del 0, se acumulan casi todos los puntos y alejándose hacia -2 y hacia 3 empiezan a haber muy pocos puntos. Bueno, vamos a ver el siguiente gráfico. Este es un histograma. El histograma tradicionalmente es de frecuencias. Se le llama de frecuencias porque en cada uno de los intervalos que forman estas columnas o estas barras, estos intervalos se llaman clases. En cada una de estas clases vamos a contar cuántos datos tienen valores que vivan dentro de este intervalo. Por ejemplo, esta columna que tiene altura aproximadamente de 160, me está diciendo que en la muestra de datos hay aproximadamente 160 datos cuyos valores están entre el -1 y -0.5. Y así, cada barra nos da la altura de acuerdo a la frecuencia con la que se presentaron datos en cada una de las clases. Todo eso se mencionó de manera rápida durante las clases, pero en el libro que les pasé de estadística descriptiva, espero que encuentren suficientes ejemplos adicionales para que logren hacer su tarea. Vamos a ver el siguiente gráfico. Son un par de gráficos que integran una sola idea. El primero, se le llama gráfico de cuantiles, y la siguiente es la recta de los cuantiles. La recta de los cuantiles es simplemente una recta muy parecida a la identidad, nada más que plantea la idea de que se grafican los cuantiles de una normal contra los mismos cuantiles de la normal. Entonces, a pesar de que es una recta identidad, esa es la idea que trae detrás. El gráfico de cuantiles grafica los cuantiles, pero de la muestra, que en este caso es una muestra que estamos llamando Z, contra los cuantiles teóricos de una normal. Y el criterio aquí es que si los puntos azules que provienen del graficar los cuantiles de la muestra están muy cerca de esta recta rosa, eso muestra cierta evidencia de que la población tiene distribución normal. Vamos a ver más al rato otro ejemplo donde no se da este efecto como en este caso, y por lo tanto en la otra población va a haber fuerte evidencia gráfica de que no proviene de una población normal esa muestra de datos. Vamos a ver el siguiente gráfico. Bueno, tenemos nuestro diagrama de caja. En este automáticamente vemos que es una muestra muy simétrica. Recuerden que el valor de en medio es la mediana, y entonces vemos que hay simetría con respecto a la mediana, y eso quiere decir que si ordenamos los valores del menor al mayor, la primera mitad de valores sí se encuentra ocupando casi la misma distribución que la segunda mitad. Entonces, una manera de detectar simetría en los datos, una manera rápida, es ver que el QQ-plot quede simétrico. Bueno, y además la ausencia de muchos outliers también nos puede llegar a dar una información de que la varianza no es muy grande. Ahora vamos a ver otro gráfico que es conocido como la función de distribución empírica. La función de distribución empírica en el curso se explicó que se produce al ordenar los datos de menor a mayor, y después se van acumulando las alturas de acuerdo a cómo van apareciendo los datos en esta recta del eje X. Por ejemplo, en el 0, al tener esta altura ya el gráfico de más o menos 0.5, quiere decir que aquí ya se han sumado aproximadamente la mitad de datos. Entonces las alturas las van formando el número de datos menores o iguales al valor que tengamos en el eje de las X. Entonces aquí en el 2, en el eje de las X, contamos cuántos datos son menores o iguales a 2. Y si son, no sé,
90 sobre 100, entonces la altura será 0.9. 90 sobre 100. Entonces contamos los datos y los dividimos entre el total de datos y así se va construyendo poco a poco la función de distribución empírica. Y vamos finalmente a ver el último gráfico. Este es simplemente para comparar con una densidad que nosotros establezcamos el histograma. En este caso nosotros tenemos sospecha de que esto proviene de una muestra normal y entonces construimos una curva de la densidad normal. Intentamos plantear los mismos valores para el rango de X que en el histograma y comparamos la forma que tiene el histograma con la densidad. De esta manera también podemos sospechar que posiblemente nuestra muestra proviene de una distribución normal. Y con esta instrucción finalmente ponemos un título a todo el gráfico. Entonces aquí tenemos finalmente el gráfico y podemos ver cómo cada uno de los 6 gráficos nos da una información distinta y aplicando estos criterios gráficos ya tendríamos ciertas herramientas o cierta evidencia para a continuación aplicar alguna de las pruebas de bondad de ajuste y decir con alguna confianza si nuestra muestra proviene o no proviene de una distribución. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con datos que provienen de una distribución exponencial. Voy a crear al mismo tiempo los 6 gráficos. Ya ejecuté los 6 gráficos y ahora vamos a analizar las gráficas. La primera, que es el diagrama de dispersión, que recuerden que se obtiene simplemente con plot, nos muestra que a diferencia del gráfico de la normal, ahora este gráfico de dispersión tiene los puntos que se amontonan o se acumulan en la parte baja. A la mitad, de la mitad hacia abajo podríamos decir que está la mayoría, pero la gran mayoría de puntos, ¿verdad? Bueno, eso se ve también reflejado aquí en el histograma. En el histograma la barra más alta es la de la primera clase, luego la de la segunda clase. En estas dos primeras barras se concentra, o parece visualmente que se concentra ya la mitad de la probabilidad. Eso es ya muy distinto al gráfico de histograma que obtuvimos con la muestra normal. Aquí no hay nada de simetría y la caída es rápida hacia el cero, ¿no? Ese tipo de caída pues es porque nuestra muestra pues sabemos, en este caso adrede, la creamos de un exponencial y por lo tanto la caída se ve exponencial. Después vemos el diagrama de cuantiles, como no tiene nada que ver esta muestra con una normal. Otra vez vemos el criterio de observar la recta contra el gráfico de cuantiles, que nos queda totalmente una curva y por lo tanto tampoco con este gráfico podríamos pensar que proviene de una normal. En este caso el diagrama de caja nos muestra que la mayoría de datos están concentrados alrededor del 1 y eso nos serviría para plantear la media o sospechar que la media es 1 y vemos que hay demasiados outliers. Esos demasiados outliers en la parte de arriba indican que hay una caída muy rápida en la cola derecha. Después tenemos el diagrama o el gráfico de la función de distribución acumulativa empírica y tiene esta forma cóncava propia de las distribuciones exponenciales. Finalmente en el sexto gráfico pues tenemos la densidad exponencial que podemos comparar con el gráfico del histograma y verificar que sí parece ser una muestra exponencial. Ahora vamos a ver dos ejemplos de distribuciones discretas. Primero la geométrica. En este caso, el diagrama de dispersión nos sirve en automático para establecer que estos datos no tienen nunca valores no enteros, nunca tienen valores fraccionarios, racionales, distintos a los enteros. Solo tienen valores enteros y por eso se hacen estas líneas.
y la mayoría están concentrados aquí en el 0. Este es el diagrama de dispersión. Este segundo se llama el histograma, y el histograma muestra una gran diferencia con el gráfico del exponencial, ¿verdad? Bueno, este es un histograma tradicional como para una geométrica. Después vemos el diagrama de cuantiles, que aquí nada que ver. Los cuantiles se acumulan en escalones y nada tienen que ver con la recta normal. Así se ve el diagrama de caja. ¿Qué quiere decir que la mediana esté hasta abajo? Pues que hasta la mitad de los datos ordenados, la primera mitad de datos, todos habían sido 0. Y eso es pues porque la probabilidad de que una geométrica tome el valor de 0 es igual a P. Y esa P es igual, en este caso, igual al parámetro 1/2. Por lo tanto, la probabilidad de que una variable aleatoria geométrica tome el valor de 0 es 1/2. Y bueno, y aquí se ve que la muestra, la primera mitad de datos no han cambiado del valor 0, así que la mediana quedó justo en el 0. Y a partir de ahí, pues se empiezan a ver outliers. La geométrica es considerada como la distribución más afín o más análoga a la exponencial. Y en ese sentido, pues el tener outliers aquí en la parte de arriba, eso coincide con el comportamiento que tenía la exponencial. También el gráfico del histograma y de la densidad respectiva, que está aquí en el último, pues tienden a parecerse a la exponencial. Bueno, y finalmente el diagrama de la distribución empírica ya se ven como escalones. En este caso los escalones se ven un poco más marcados para que se parezca a una distribución discreta. Bueno, y finalmente vamos a hacer el mismo análisis pero con una distribución binomial. En este caso, adrede, se escogieron los valores 100 y 1/2. Los valores 100 y 1/2 tienen que ver con el 100, con que es una distribución que proviene de n ensayos Bernoulli, en este caso de 100 ensayos Bernoulli, y por tanto los valores que puede tomar la variable son del 0 al 100, desde el 0 hasta el 100. Aunque la mayoría aquí en el diagrama de dispersión se ve que se concentraron entre el 35 y el valor 65. Lo mismo se alcanza a notar en este histograma. La mayoría de datos quedaron o viven entre el 35 y el 65. Y también eso mismo se retrata en el diagrama de caja. Véase el eje Y del 35 al 65 y el gráfico de la distribución empírica, que va del 35 al 65. El histograma queda relativamente simétrico, pero eso fue porque utilizamos la probabilidad de éxito igual a 1/2. Si se usan probabilidades de éxito menores a 1/2, la distribución se va a sesgar hacia la izquierda. Si se usan probabilidades de éxito mayor a 1/2, el histograma se hubiera visto sesgado a la derecha. Al haber mayor prueba de éxito, hay mayor probabilidad de que los resultados de los ensayos Bernoulli sean 1, y por tanto la suma de los unos va a ser mayor conforme la P sea más grande. Se usó adrede una distribución binomial 100 porque esta se puede obtener de sumar 100 Bernoullis, y la suma de muchas variables aleatorias tiende a ser normal para cualquier distribución después de algún valor muy grande de n's, de sumandos. La suma de variables aleatorias tiende a ser normal, y aquí podemos verificar que esta, aunque es binomial, al ser una binomial 100, 1/2, puede ser representada como, o puede ser, o tiene la misma distribución que una suma de 100 Bernoullis. Y se puede ver que el diagrama de cuantiles, a pesar de que es un gráfico escalonado, pues los escalones tienden a estar muy cerca de la recta de la distribución normal. Pero eso se ve todavía mejor cuando observamos la función de probabilidad, que es esta gráfica color rosa, y la comparamos con la densidad normal. En este caso, ¿con qué parámetros? Sería una normal con media que coincide con la media de la binomial NP, en este caso 100 por 1/2, que es 50,
y la varianza pues tiene que ser n por p por q. En este caso 100 por un medio por un medio, eso es 100 entre 4, o sea 25, y la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 25, o sea 5. Entonces una normal con media 50 y desviación estándar 5 fue graficada sobre nuestra función de probabilidad con este comando curve. Y vemos que se ajusta muy bien esa densidad normal a nuestra muestra que proviene de una binomial 100,1 medio. Bueno, este tipo de análisis los pueden hacer para cualquier lista de datos. En este caso pues sabíamos de antemano de qué distribución provenían los datos. Lo interesante es cuando no tenemos mucha información de dónde provienen los datos. Así que pues practiquen, usen muchas listas de datos que se puedan encontrar, o en los libros hay varias bases de datos, o en internet también hay muchas páginas donde hay bases de datos, o capturen sus propios datos de algún fenómeno y practiquen sus gráficos de estadística descriptiva.